Para mí es un honor, ya por segunda vez, moderar, presentar al doctor Valverde Guzmán, médico iqueño, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Ya todos lo conocen, ya ha estado con nosotros en una charla anterior. Él es médico asistente de la Clínica San Pablo, de la UCI de la Clínica San Pablo, médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo. Él es magíster en gerencia y gestión en salud. Ha hecho su residentado por por la Universidad Mayor de San Marcos en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Una autoridad en medicina intensiva, ponente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en los congresos de cuidados intensivos, y tenemos un alto honor en recibirlo. Nos va a hablar sobre la terapia ventilatoria no invasiva en el paciente con enfermedad de COVID-19. Con ustedes el doctor Valverde, el doctor Jesús Valverde. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Estoy acá para apoyarlos, para servirlos, quizás con la experiencia ganada en el tiempo que estamos acá enfrentando esta pandemia. Y hoy en día con un tema que es más que importante, ¿no? Y también controversial por todo lo que viene sucediendo pues en nuestro Perú. La oxigenoterapia o el oxígeno es el fármaco más importante hoy en día en el paciente COVID que tiene una complicación moderada a severa. Entonces, se torna como el primer fármaco porque tiene dosificación, tiene fines, tiene horario, ¿no? Y tiene una serie de efectos nocivos también si no lo sabes usar, ¿no? Entonces, mi presentación va dirigida primero a cómo enfrentamos hoy en día la fisiopatología respiratoria de estos pacientes COVID, cómo manejamos la oxigenoterapia, hay que hablar también de la posición prona voluntaria, de las cánulas de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y algunas conclusiones que podemos sacar de esta presentación, ¿no? Decirles que hoy en día es bastante común ver a un paciente que llega a la emergencia del hospital con una saturación por debajo de 90, ¿no? Inclusive podemos decir por debajo de 80. Entonces hay que tratar un poco de entender cómo un paciente de este tipo está llegando así a la emergencia, ¿no? Sabiendo pues que en nuestra preparación, digamos, o formación de intensivos o formación también de pregrado, nos indican que hay puntos críticos, ¿no? Para manejar una oxigenación adecuada. Y ya se consideran por debajo de 90 un punto bastante crítico y debajo de 85 quizás con un límite bastante inferior. Entonces encontrar un paciente que satura 80% o que satura menos y sobre todo consciente llama mucho la atención. Entonces, tenemos que entender un poco la fisiopatología de estos pacientes, ¿no? Que la verdad nos ha sacado bastante del cuadro, ¿no? Porque no era muy común encontrar un paciente que venga con una insuficiencia respiratoria tan marcada, hipoxémica, neta, pero despierto, consciente, caminando, dándote sus datos generales y sobre todo diciéndote que se fatiga un poco el caminar, ¿no? En esta parte nosotros tratamos de explicar pues que esto es secundario a un proceso inflamatorio sistémico que se da a todo nivel y que es generado por el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Genera, digamos, su penetración a través de los vehículos que son las enzimas de convertidor de angiotensina 2, ingresa a la célula, de la célula progresa y se hace una desencadenación de respuesta inflamatoria masiva, sobre todo a nivel de citoquinas, a nivel de proinflamatorios como interleuquinas. Entonces, es ahí donde el punto de corte más importante es de que la generación del proceso inflamatorio. De la forma leve puede migrar a una forma moderada y de ahí a una forma severa. Si no detenemos este proceso inflamatorio, ya de manera autonómica, como lo puede hacer el organismo, o a través quizás
de medidas de soporte, no vamos a poder lograr que este paciente llegue a niveles de saturación óptimas. Quizás en una forma moderada este paciente ya está saturando debajo de 90, ¿no? Le tomamos una tomografía o una radiografía de tórax y vamos a ver infiltrados pequeños, pero saturación baja. Entonces, hay que entender un poco qué está pasando con este COVID que ya ingresó al pulmón, ya ingresó a la membrana alveolo-capilar y está ocasionando complicaciones severas. Acá tenemos la evolución y la historia natural de un COVID, en la cual quizás entre los primeros días, dentro del periodo de incubación, en la cual se da entre el primer a quinto día, no hay ningún tipo de alteración. Pero de ahí para adelante, este paciente puede persistir febril, empieza a estar disneico, empieza a tener manifestaciones inflamatorias sistémicas. Si le tomamos un examen de sangre, vamos a encontrar que este paciente tiene una PCR ligeramente alta, un lactato también, una linfopenia marcada que va relacionada mucho a infecciones virales. Y sobre todo, este paciente ya se torna disneico sin mayor traducción radiológica. Entonces, si le hacemos una tomografía, vamos a encontrar un paciente que ya está teniendo un infiltrado en vídeo esmerilado, sobre todo a nivel subpleural, basal posterior o apical también, pero que no va de la mano con el cuadro de hipoxemia que está presentando. Entonces, ya tenemos un paciente que ingresó a la emergencia, que tiene un cuadro de hipoxemia, que está desaturando, y en la cual nosotros tenemos que aplicar de manera inmediata y temprana medidas de atención. Lo que ha demostrado quizás un nivel de evidencia alto es la oxigenoterapia. ¿Qué debemos dar? Debemos dar de lo más simple a lo más complejo. Empecemos por lo que es la cánula binasal. Podemos continuar con el reservorio, quizás un poco alejado del sistema Venturi por la aerosolización que tiene, pero de ahí para adelante ya tenemos que diseñar estrategias y fines de oxigenación en estos pacientes. Ya este paciente cuando progresa a una complicación mucho mayor, ¿no? En la cual ya se ve que en la segunda semana vamos a tener un infiltrado bastante manifiesto, definido, sobre todo a nivel dorsal, basal, y que este paciente ya tiene una forma quizás de ARS que conocemos como un fenotipo H, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya hay una disquisición acerca de cómo se está causando este problema a nivel pulmonar. Se definen dos patrones, como ya lo definió el profesor Gattinoni, ¿no? Tenemos un patrón o un fenotipo L y un fenotipo H. Quizás es la progresión de la enfermedad. O sea, todos van a empezar por un fenotipo L y si no se corta el fenómeno inflamatorio, quizás lleguen a este nivel o podrán migrar a un fenotipo H. Entonces, en el fenotipo L lo que hemos encontrado es que este paciente tiene una compliance adecuada, tiene una hipoxemia marcada, si medimos el pulmón, tiene un bajo peso pulmonar y quizás no tiene respuesta a las maniobras de reclutabilidad que podríamos hacer a nivel alveolar. Pero un patrón o un fenotipo H ya es un paciente que tiene una compliance baja, tiene alta elastancia, tiene un peso pulmonar en incremento y tiene respuesta a las maniobras de reclutabilidad y quizás también tiene respuesta mejor a posiciones pronas, ¿no? Como se ha estipulado. Esta es la historia natural de un COVID que llega a ser forma L o fenotipo L hasta un fenotipo H. Entonces, ¿cómo mejoramos la oxigenación en un paciente de este tipo que ya tiene una complicación pulmonar establecida e increciendo? Hacemos lo que se llama la oxigenoterapia convencional, que está dada por sistemas de bajo o alto flujo. La oxigenoterapia a través de cánulas de alto flujo que tienen flujos mucho mayores de 30 hasta 60 litros. Intentamos hacer ventilación invasiva con sistemas de presión positiva. Y ya más allá de esto, cuando el paciente ya tiene fracaso, se ve compromiso muscular, de esfuerzo, fatiga respiratoria, entramos a la ventilación mecánica invasiva y si a pesar de esto es refractario el manejo, hacemos lo que es el ECMO, ¿no? Que es la membrana de oxigenación extracorpórea. Nosotros nos vamos a ceñir netamente a los tres primeros puntos ahora, y es quizás la manera, digamos, más adecuada y sencilla de poder enfrentar este COVID en los sistemas de hospitalización general o de emergencia antes de ingresar a cuidados intensivos. Nosotros como intensivistas lo que estamos propugnando hoy en día es que se manejen esos pacientes en área de hospitalización general, teniendo en cuenta que se reserva la UCI solo para sistemas de ventilación invasiva. Es así que se están creando equipos de respuesta rápida, liderados por intensivistas, para que tengan una visión crítica de aquellos pacientes que se encuentran en área de hospitalización
y podamos intervenir de manera temprana con sistemas de ventilación no invasiva. Bueno, este paciente, dentro de su fisiopatología que se conoce, tiene un daño endotelial, tiene un daño vascular de primera mano, hay una trombosis. Esta es una foto de un paciente ya fallecido, en la cual se ve un pulmón bastante duro, bastante compacto, ya en una fase ya final. Y en el estudio histopatológico subsiguiente se ve ya infiltrado, trombosis, lechos vasculares bastante comprometidos. Y finalmente en la última microfotografía encontramos el virus que está comprometido o metido a nivel de la célula y está causando mayor proceso inflamatorio. Entonces, esto es lo que se encuentra a nivel del lecho vascular pulmonar, ¿no? Esta es una presentación del New England de hace un mes, en la cual reconoce que esta enfermedad, más que todo, es una endoteliosis, es una trombosis y es una angiogénesis que genera mayor compromiso inflamatorio y sistémico, ¿no? Entonces se dan cambios vasculares importantes con destrucción de los lechos vasculares pulmonares. El organismo responde con un fenómeno de angiogénesis, o sea, hay una proliferación de vasos, pero hay una intususcepción vascular, lo que hace de que no haya un flujo sanguíneo pulmonar adecuado. Se observa una injuria endotelial severa asociada a presencia de virus intracelular y hay una disrupción de membranas endoteliales. Este trabajo publicado en New England compara dos grupos de pacientes, un corte pequeño de 9 pacientes, en la cual se compara con 9 pacientes que han tenido también ARDS ligado a influenza, ¿no? Pero se ven los cambios más importantes y degenerativos a nivel del COVID-19, ¿no? En la cual se ven lechos vasculares comprometidos, se ve trombosis, se ve microangiopatía, se ve compromiso de membranas endoteliales, y esto explica mucho en la cual en la primera fase, en la fase inicial, en el fenotipo L, veamos un paciente con una hipoxemia marcada y neta sin mayor compromiso estructural a nivel de la tomografía, ¿no? Entonces, vemos compromisos vasculares que todavía no traducen ningún tipo de complicación a nivel de las tomografías o radiologías. El profesor Tobin, en un editorial publicado en Respiratory Care, hace también un análisis de cómo este paciente, que tiene ya de por sí una lesión vascular establecida, hace una hipoxemia marcada. Entonces, él hace un análisis e indica, pues, de que estos pacientes tienen cierto grado de incompatibilidad ya con la vida, ¿no? Es así que vemos, ustedes recordarán seguro, pacientes cuando empezó esta pandemia que se veía caminando por la calle y simplemente caían y perdían el conocimiento y ya se acercaban y certificaban la defunción. Eran pacientes pues que ya venían con un compromiso pulmonar marcado, tenían una hipoxemia severa refractaria, pero aún todavía con un metabolismo anaerobio que compensaba. Entonces, ¿qué dice el profesor Tobin? Dice que es difícil demostrar lesiones orgánicas cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 40 milímetros de mercurio o una saturación de 75. O sea, hasta ahí hay mecanismos de compensación adecuados a través de metabolismos anaerobios en la cual el paciente pues hace tolerancia, se acostumbra, entre comillas, a este metabolismo y pues está conversando, está hablando, te da buenos datos, no hay criterios de shock, tiene una buena perfusión tisular, pero hay marcada respuesta inflamatoria sistémica. Analiza también y dice, cuando la entrega de oxígeno disminuye por debajo de niveles críticos, el mecanismo de extracción se adapta y disminuye el consumo de oxígeno y cambia el metabolismo aerobio, anaerobio sin llegar a un compromiso vital. O sea, hay un mecanismo de compensación hasta ahí. Hasta ese entonces, de la manera más sucinta, de la manera más rápida, el organismo se acostumbra a una hipoxemia severa y refractaria y actúa, compensa sus mecanismos vitales a través del metabolismo anaerobio. ¿Qué más dice? Dice, hasta que el oxígeno disminuye por debajo de los niveles de entrega equivalentes a valores por debajo del 25% de lo normal, ingresa falla orgánica. O sea, si encontramos pacientes que estén saturando por debajo del 75%, ya este paciente está progresando a una falla orgánica. De preferencia a una injuria miocárdica, a una injuria renal y a un compromiso intestinal. Observaciones hechas hasta este nivel nos indicarían que estos pacientes cursan con hipoxemias severas, refractarias, pero están conscientes porque un metabolismo anaerobio está compensando la falta de metabolismo aerobio por ausencia del oxígeno a nivel del capilar pulmonar. Y ya observamos que hay una destrucción del capilar y por esto que no hay un intercambio gaseoso adecuado.
Esta es la fisiopatología del distrés, ¿no? Del COVID, en este caso, ¿no? Ya en la forma H, en la cual acá se describen factores inflamatorios que ustedes ven acá. La mitad del lado izquierdo es un alveolo normal y en la mitad derecha es un alveolo que ya está en fase exudativa, en la cual se observa liberación de factores inflamatorios que van degenerando a nivel del endotelio del capilar pulmonar y a nivel también del alveolo. Se ve formación de trombos, que explicarían mucho lo que es la hipoxemia a este nivel, y pues eso lo describe clásicamente el profesor Gattinoni describiendo los fenotipos L, ¿no? Entonces acá hay un predominio de la formación de trombos a nivel derecho vascular con lesiones a nivel del capilar pulmonar y también del alveolo, y en la cual el intercambio gaseoso no se produce de manera más adecuada. A su vez, si esto ya progresa a una forma quizás ARS clásico, ya se va a ver una fase proliferativa, ¿no? Estamos hablando ya de los fenotipos H, en la cual ya hay un compromiso inflamatorio que compromete a nivel de la membrana alveolo-capilar, hay fibrosis, lo que se conoce como el inicio de la fibrosis a este nivel, todavía hay marcadores inflamatorios, hay un tipo de regeneración a nivel del endotelio alveolar, y en la fase final, en la fase fibrótica, lo que observamos ya es una proliferación de fibroblastos, hay una degeneración y este paciente termina siendo un dependiente de oxígeno, ¿no? Hasta ahí es lo que se entiende como la fisiopatología del ARS, que explicaría de forma marcada cómo es este paciente COVID-19 llega a ser un hipoxémico refractario, pero tolerando niveles de oxígeno adecuados hasta saturaciones de 75 o PaO2 hasta 40 milímetros de mercurio. Mientras no se active o no se genere mayor compromiso oxigenatorio por debajo de este nivel, este paciente todavía va a estar, digamos, consciente, va a estar, digamos, sin criterios de shock, con presiones de perfusión tisular adecuadas y con niveles de lactato todavía dentro del rango normal o ligeramente elevado. Entonces, también ha habido mucha discusión respecto a si esto es un ARS o no es un ARS, ¿no? O tiene fenotipos L o H, como lo postularon el profesor Gattinoni y que fue, digamos, secundado de alguna manera por otros profesores, pero también cuestionados por otros. Entonces, ellos creen que esto es una evolución de una forma histopatológica que va desde una lesión trombótica hasta marcadas lesiones del capilar y de la membrana alveolo-capilar que sí similarían mucho a lo que es un ARS clásico en la forma de un fenotipo H. Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes que ingresan con una hipoxemia, digamos, refractaria, ¿no? Lo primero que se tiene que aplicar es el oxígeno, ¿no? Que es el fármaco más importante hoy en día para frenar las formas moderadas o severas. Ya los conocen ustedes los sistemas de administración de oxígeno, de cánulas de bajo flujo y de alto flujo, la cánula binasal que te da de 1 a 6 litros, FIO2 de hasta 40%, la máscara con bolsa reservorio que te da de 10 a 15, FIO2 de 80 hasta 100%, y el alto flujo, como conocido la máscara con el sistema Venturi de arrastre, que te da FIO2 de 24 hasta 50%. ¿Qué es lo que está permitido o qué es lo que se utiliza con mayor frecuencia y causa menor aerosolización? Hablamos de la cánula binasal y hablamos de la máscara con bolsa reservorio. El Venturi, por el sistema de arrastre que tiene, del mecanismo de turbulencia que genera, podría generar aerosolización, por eso es que su uso ha estado bastante limitado en las áreas de hospitalización y en las áreas de cuidado intensivo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Surviving Sepsis Campaign que se publicó a propósito de la pandemia del COVID? Hizo algunas recomendaciones a nivel de los fines de oxigenación y utilización de los sistemas de ventilación no invasiva. Ellos sugirieron, pues, en sus recomendaciones, que ellos, digamos, están alertas cuando las saturaciones de oxígeno están por debajo del 92% y deberían empezar suplemento de oxígeno cuando las saturaciones estén por debajo de 90, ¿no? Entonces, los fines oxigenatorios para ellos deberían ser mantener niveles de oxigenación o saturación no más allá del 96%. Es una recomendación con con un nivel de evidencia moderado. Sin embargo, dentro de los sistemas de ventilación o no invasiva en falla respiratoria hipoxémica aguda, ellos sugieren usar a los sistemas de cánula nasal de alto flujo
sobre la oxigenoterapia convencional. O sea, de anticipado, ellos sugieren de manera temprana utilizar los sistemas de cánula nasal de alto flujo sobre lo que es la oxigenoterapia. Tiene una recomendación débil, pero tiene un nivel de evidencia todavía bastante bajo, ¿no? Ellos, por la logística que utilizan en países de primer mundo, tienen esta disponibilidad de utilizar sistemas de alto flujo quizás a la mano más que los sistemas de oxigenoterapia convencional. En lo que es el uso o comparación de cánulas de alto flujo sobre ventilación invasiva, le dan más peso al uso de cánulas de alto flujo. Sin embargo, si no contaran con sistemas de cánula de alto flujo, ellos sugieren, digamos, y en la cual no es urgente la intubación endotraqueal, sugieren utilizar ventilación no invasiva con un monitoreo cerrado, evitando la aerosolización que se da de manera, digamos, poco frecuente, pero se da en este tipo de soporte no invasivo. Tiene una recomendación débil con un nivel de evidencia todavía bajo, y ellos no hacen una recomendación marcada en el hecho de comparar el HENLEP, que es el casco que utilizan en las UCI, sobre todo en Italia, comparado con la máscara de ventilación no invasiva. Todavía no le dan un peso digamos, al HENLEP como prioridad frente a la máscara facial que se utiliza en la ventilación invasiva. Y en adultos con COVID que reciben ventilación invasiva o cánulas de alto flujo, ellos recomiendan un monitoreo cerrado para evitar pues, las complicaciones o deterioro respiratorio de manera inmediata. O sea, estos pacientes ingresan a un monitoreo intensivo para ver la respuesta temprana, y si no hay fracaso en las primeras horas, de manera temprana también se indica lo que es la intubación endotraqueal y pasar a lo que es la ventilación mecánica invasiva. Entonces hasta ahí tenemos los mecanismos fisiopatológicos, tenemos la evolución histopatológica del ARS, tenemos los fenotipos L y H, y tenemos la sugerencia del Survival Sepsis Campaign respecto a los fines de oxigenoterapia y uso del sistema de ventilación no invasiva. ¿Qué hay en cuanto a la posición prona, no? La posición prona, pues, ya tiene bastantes años, ha sido estudiado, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a ventilación invasiva, ¿no? Y se postulaba, pues, de que esta posición era una manera más adecuada y reducía bastante mortalidad respecto al hecho de ventilar de manera supina. Entonces, esto también se ha llevado de manera, digamos, interesante a pacientes que tienen COVID, ¿no? Pero en la forma, digamos, consciente, en la forma voluntaria, y en la cual, pues, se ven bastante, digamos, eh, beneficios, ¿no? Para cortar el hecho de la evolución de llegar de manera pronta a la ventilación mecánica invasiva. Hay trabajos publicados respecto al manejo del ARS en posición prona en pacientes con ventilación invasiva que, pues, le da un marcado beneficio, y la aplicación de los beneficios fisiológicos de utilizar la posición prona de manera voluntaria también se dan de la misma manera que pacientes que son sometidos a ventilación mecánica invasiva. El estudio PROCEBA, ya publicado hace 6 o 7 años atrás en el New England, reconocía pues de que frente al hecho de comparar dos grupos de pacientes que estaban en posición supina versus posición prona, se veía una reducción de mortalidad bastante marcada en el grupo de posición prona, ¿no? Que llegaba a 38% aproximadamente, ¿no? Y a los 90 días también había una reducción de hasta el 56% comparado con, digamos, con pacientes que, perdón, con pacientes que en número eran 94 versus 56, en porcentaje de 41 versus a 23%. Entonces sí había beneficio, y a partir de ahí, pues, hay estudios que indican que cuánto tiempo debería ser. Las sugerencias de Proceba y otros grupos eran que debería ser 16 horas solo de posición prona, ajustada a, digamos, a beneficios de saturación y estabilidad hemodinámica, y que luego de eso, pues, el paciente debería ser supinado. Lo que vemos hoy en día es que cada uno utiliza, digamos, una estrategia distinta, tratando de evitar lesiones en cara, en cuerpo, sobre todo a nivel de orofacial, por la presencia de la presión, pues, de la cara contra la cama, ¿no?
Hoy en día las posiciones pronas en pacientes que son sometidos a ventilación mecánica en COVID pueden llegar hasta 72 horas, quizás algunos menos. No está demostrado los tiempos, pero son estrategias que de manera, digamos, dependiente viene utilizando cada unidad de cuidado intensivo. La aplicación de la posición prona en pacientes con distrés se postula en base, pues, a estudios fisiológicos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una lámina bastante interesante en la cual se ve las dos posiciones, posición supina en la parte superior y posición prona en la parte inferior. En ausencia de gravedad, se saca un pulmón, se ve de que en posición supina los alvéolos están abiertos, en posición prona los alvéolos están abiertos, no hay presencia de factores que compriman. Estos alvéolos, en ausencia de gravedad, están en una caja torácica, en posición supina y en posición prona no hay mayores cambios, se ve acá, pero ya con presencia de gravedad y en la cual en posición supina se ve que la parte dorsal los alvéolos están bastante colapsados por presencia de gravedad y presión a nivel transpulmonar. Vemos los cambios importantes cuando se suscitan en posición prona. Cambian, pero las áreas que están en la parte dorsal están mejores ventiladas y hay una mejor perfusión pulmonar, uniforme sobre todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la mejora de la oxigenación y la mejora de la perfusión tisular en zonas de West que en estos momentos no están habilitadas, mejorarían la hipoxemia que tiene el paciente, ¿no? Son estudios que ya vienen siendo publicados y revisados ya de más allá de 30 años, en la cual hoy en día pues la posición prona tiene bastante beneficio, sobre todo en pacientes que están en ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre lo que es la relación entre la ventilación y el alvéolo? En posición supina tenemos que hay una sobreinflación del alvéolo a nivel de la lesión, a nivel de la localización ventral, hay atelectasias en la parte dorsal, hay compresión secundaria del alvéolo por la caja, por el corazón y el diafragma, sobre todo a nivel de áreas vecinas, a nivel del área diafragmática. Y lo que es la ventiloperfusión a nivel dorsal alveolar está preferentemente perfundido, pero con una gradiente gravitacional que presiona el lecho vascular, ¿no? Esto es a nivel de lo que es posición supina. En posición prona hay una bastante y marcada mejora de la ventiloperfusión, hay reducción de la hipoxemia, hay mayor ventilación sobre todo en áreas dorsales y hay una reducción del Shan, ¿no? Entonces, porque hay una redistribución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar y hay una reclutabilidad a nivel de los segmentos pulmonares posteriores, ¿no? Entonces, ni qué decirle el mejoramiento del clearance de las secreciones. Entonces, digamos, por beneficio fisiológico, estos pacientes ya de por sí tienen una mejora notable en la hipoxemia por reclutamiento de los alvéolos y por una redistribución del flujo sanguíneo uniforme a nivel de todos los letos pulmonares. La relación que hay entre las presiones intratorácicas y su correlación con el colapso alveolar. Acá tenemos un paciente que está en posición prona, tenemos la presión pleural negativa que hace que los alvéolos que están en la parte ventral estén, digamos, más abiertos que los de la parte dorsal, donde la cual la presión es menos negativa. Entonces, y a nivel abdominal no hay cambios en la presión intraabdominal de 20, sobre todo a nivel dorsal y en la parte ventral de 0. Cuando el paciente se pone en posición prona, las presiones se mantienen, ¿no? A nivel, digamos, lo que era la parte dorsal se mantiene en -6, de lo que era la parte ventral en posición supina, y en la parte, digamos, ventral se mantiene lo que es la presión abdominal de 20, ¿no? Y igual la presión pleural es de -1 a nivel de la parte anterior. Entonces, estos cambios de presiones generan de que el alvéolo esté más abierto en la parte dorsal, ¿no? Que ya esté en posición prona y podría mejorar la hipoxemia que se debe a colapso de alvéolo y mejora lo que es la redistribución del flujo sanguíneo. Acá se ven los cambios de presiones a nivel de un paciente que está parado, ¿no? En la cual se ve, pues, ahí la presión pleural es de -10 a nivel de manera apical y en la parte vecina del diafragma es de -2.5. Entonces la parte apical, la parte que tiene mayor presión negativa, ese alvéolo va a estar un poco más abierto que los otros y va a haber una mejor oxigenación a ese nivel. Entonces, ¿cuál es la aplicación de la posición prona en pacientes
que no están en ventilación invasiva y que tienen, digamos, diferencias mucho mejores que pacientes que están de manera voluntaria. Y hay consensos respecto a cómo se deba manejar esto. Hay publicaciones y experiencias hechos en pacientes COVID en España, Europa, y en la cual la guía inglesa recomienda pues utilizar posición prona de manera espontánea con oxigenoterapia. Hay una mejora relativa, sin embargo, con el CAF o con el CPAP mejora de manera prolongada y evita el ingreso a la ventilación mecánica invasiva. Este es un fluxograma de cómo se debe manejar la posición prona voluntaria y oxigenoterapia. Los ingleses utilizan de manera temprana criterios, digamos, para evitar mayor injuria a nivel pulmonar. Es así que ellos, cuando el FiO2 esté por más allá del 28% y ya se observe niveles de saturación por debajo de 92, hubo un rango de 92 a 96, ya lo consideran crítico cuando está por debajo de 88, aplican lo que es la oxigenoterapia de manera voluntaria. Tenemos así de que estos pacientes, si no requieren continuar o hay mejora con la respuesta de oxígeno a niveles de 92 a 96, no se ponen en posición prona, continúan en posición supina. Pero consideran de que el paciente debe ingresar a posición prona si este paciente obviamente tiene que haber, digamos, este paciente de manera independiente puede rotar, hay una cooperación de manera adecuada con el paciente y no hay necesidad de anticipar protección de vía aérea, ¿no? Entonces, el paciente necesita posición prona y se le pone en la posición prona. Si no cumple los criterios, continúa en supino. Seguimos avanzando con los criterios de continuar en prona. Evaluamos las contraindicaciones. Si son absolutas, como esta, ¿no? Que este paciente tenga un franco distrés, que tenga taquipnia, que tenga retención de CO2, que se vea pues la necesidad de intubación inmediata, que hay inestabilidad hemodinámica, sobre todo cuando las presiones sistólicas están debajo de 90 o hay evidencia de arritmias, cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia o cuando hay una lesión torácica o espinal. Estos pacientes tienen contraindicación absoluta de ingresar a posición prona. Relativo lo consideran la injuria facial, el compromiso neurológico, la obesidad, la gestación inclusive, y las úlceras de cúbito o presión. Entonces, se evalúa si no cumple los criterios de contraindicaciones y este paciente sigue progresando para evaluar si hay necesidad de ingresar a lo que es la posición prona voluntaria. Entonces, el paciente no tiene contraindicaciones, entonces se procede y se evalúa el beneficio, se le explica, se le asegura la oxigenoterapia de manera temprana y adecuada, se le pone almohadones en la parte dorsal o en la parte ventral del tórax para evitar lesiones y se monitoriza de manera permanente la saturación de oxígeno. Si este paciente requiere sedación, tiene que ser una sedación bastante ligera para que tolere esta posición. Una vez que ya se mantiene en prona, se evalúa la saturación de oxígeno cada 15 minutos y si logra los niveles adecuados de 92 a 96 y no hay riesgo de falla respiratoria hipercápnica, se mantiene en posición prona. Si se observa que hay deterioro de la saturación de oxígeno, hay mayor necesidad de FiO2, hay incremento digamos, de requerimiento de oxígeno a un mayor nivel o se pasa a otro nivel de oxigenoterapia, entonces hay que evaluar y considerar la posición supina para entrar de manera inmediata a lo que es la ventilación invasiva. Si este paciente acepta o tolera los niveles indicados, este paciente ya ingresa a un protocolo de manejo de lo que es la posición prona voluntaria, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, este paciente ya tiene oxigenoterapia, se evalúa los criterios de ingreso, se descartan las posibilidades de contraindicaciones e ingresa al protocolo de manejo de posición prona voluntaria. Entonces, este paciente primero se pone en la posición indicada entre un tiempo entre 30 a 2 horas, ¿no?
Luego, pasado este tiempo, para evitar la incomodidad, porque es bastante complicado que esté manteniendo más allá de 2 horas de manera prolongada un paciente boca abajo, se lateraliza, sobre todo al lado derecho, ¿no? Y se mantiene también el tiempo entre 30 hasta 2 horas. Luego el paciente ya pasa a lo que es la posición supina, pero semisentado, ¿no? Entre 30 a 60 grados por un tiempo entre 30 a 2 horas. Y luego, pasado este tiempo, se lateraliza hacia el lado izquierdo, ¿no? Por el tiempo indicado. O sea, este paciente va rotando cada 2 horas de posición, evitando mantener la posición supina, que es lo que lo complicaría si no se le pone una posición semisentada. Luego se hace la rotación hacia la posición prona finalmente y se va rotando de manera continua y cíclicamente, eh, monitorizando de manera permanente la saturación de oxígeno para saber si ha cumplido los objetivos de oxigenoterapia indicados, ¿no? Este es un protocolo que se recoge de la Sociedad Inglesa de Cuidados Intensivos. Eh, Al parecer ha habido bastante éxito, bastante aceptación y bastante tolerancia. No se postula utilizar más de 2 horas en cada posición por el hecho de que el paciente entre en incomodidad y se ve fracasos de este tipo de estrategia para evitar pues, que el paciente llegue a lo que es la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué tenemos ahora respecto a los que son los sistemas no invasivos, ¿no? Los sistemas no invasivos ya lo venían postulando dentro de la línea de tratamiento que se hace a un paciente con CARS, ¿no? Gattinoni y Marini, dentro de su publicación del manejo del paciente con distrés respiratorio en COVID, lo ponen como dentro del periodo de antes de intubación y antes de evitar que este paciente haga una injuria por, digamos, autolesión, que es lo que se conoce como el PCILI. Se recomienda utilizar lo que es los sistemas de oxigenación suplementaria a través del CPAP, de la ventilación invasiva o de la cánula de alto flujo. Se postula la posición prona voluntaria, se objetiviza lo que es la evaluación de cómo va el sistema respiratorio, si hay esfuerzo, si hay gatillo, si hay utilización de lo que son músculos accesorios, y se trata de evitar que este paciente llegue a la forma invasiva a través de estas medidas de intervención, ¿no? Esto es un algoritmo detallado de lo que de lo que se debe hacer en un paciente que tiene COVID con falla respiratoria, y en la cual los niveles de intervención se dan a nivel de primer nivel, quizás de manera temprana, con medios no invasivos, para evitar pues, que esos pacientes lleguen a cuidados intensivos. Todos estos protocolos se manejan dentro de lo que es la área de hospitalización general. Entonces, ¿qué hay respecto a las cánulas de alto flujo, ¿no? Ya hay muchísimos trabajos relacionados a falla respiratoria hipoxémica. Esto empieza con neonatos, empieza con menores, en la cual se observaba pues que las cánulas de alto flujo hacían pues que las hipoxemias que cursaban estos bebés, ya sea por distrés, sobre todo en estos grupos de pacientes, mejoraban notablemente cuando se aplicaban. Y ha habido una serie de publicaciones, ¿no? En la cual el beneficio es bastante importante y hoy en día quizás es la herramienta más interesante para frenar el ingreso a los pacientes a cuidados intensivos. ¿Cuál es el papel de la oxigenoterapia de alto flujo en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria? Este es el equipo. Tenemos un flujómetro de alta, ¿no? Que va entre 30 hasta 60 litros, ¿no? Tenemos el sistema, el Airvo, ¿no? Acá ingresa el aire, se pone un suero que entra a un depósito y se humidifica y adquiere una temperatura que lo da a este sistema. Luego va por un sistema de corrugado y llega al paciente a través de una cánula o una bigotera, ¿no? Estos sistemas de alto flujo la, velo- la velocidad es entre 30 hasta 60 litros o más, y se podría pues establecer que son sistemas totalmente distintos frente a lo que conocemos como las cánulas simples, ¿no? Acá hay una comparación, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a la izquierda las cánulas simples que van hasta 4 litros por minuto, 5 quizás, y las cánulas nasales de alto flujo que van hasta 35 litros. La concentración de oxígeno que ingresa a través de manera directa, que está en oscuro, tiene una concentración de 100%.
mientras que para satisfacer las necesidades de oxígeno, el paciente tiene que tomar del ambiente. En esta mezcla de oxígeno, la resultante es un FiO2 que podría ir entre 24 hasta 40% dependiendo del flujo que se marca. En cambio, en los sistemas de cánulas de alto flujo, más allá de 30 litros, el oxígeno que ingresa es el oxígeno real, ¿no? Es el 100% de oxígeno o lo que está estipulado en el sistema. Entonces, tenemos un FiO2 administrado y el mismo resultante es el administrado. Entonces, podríamos tener la seguridad de que este paciente está recibiendo la cantidad adecuada de oxígeno sin necesidad de que tome del aire ambiente para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Hay que conocer también pues, que los sistemas de alto flujo, que pueden llegar por encima de 30 hasta 60 litros, la resultante sale de lo que es el volumen minuto por la constante, ¿no? Si tenemos un volumen minuto entre 8 a 10 litros, la constante por 4 haría aproximadamente entre 30 hasta más litros por minuto necesarios para satisfacer las necesidades básicas de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos de la mejora clínica de la cánula de alto flujo? Tenemos la seguridad de que hay una oxigenación adecuada porque el paciente llega a satisfacer sus necesidades porque el flujo de oxígeno que llega es el flujo indicado y establecido en el flujómetro porque vienen a alta velocidad y satisfacen las cantidades mínimas que se establece en un paciente que requiere un volumen minuto adecuado, multiplicado por la constante, llega al flujo indicado de 30 a 60 litros que está establecido. Esta turbulencia de oxígeno que ingresa al paciente hace un efecto de un CPAP line, ¿no? O sea, se ocupa los espacios a nivel del alveolo, a nivel del espacio muerto anatómico, y adquiere presiones de aproximadamente entre 5 a 7 centímetros de agua. O sea, casi de manera autonómica, este paciente también puede generar CPAPs, lo que conocen como CPAP light, y que de alguna manera ayuda pues a que el alveolo esté abierto. Asimismo, por la ocupación del oxígeno a todo nivel, disminuye notablemente el espacio muerto, ¿no? O sea, no vamos a tener espacio muerto, no vamos a tener un CO2 marcado y elevado. Este oxígeno que ingresa es como si lavara el espacio muerto anatómico y va a estar ocupado netamente por el oxígeno que ingresa a través de la cánula. También hay un efecto sobre el patrón respiratorio y hemodinámico. Este paciente va a sentir inmediatamente una satisfacción de no hacer una taquipnea, una disnea, y este paciente automáticamente va a disminuir su trabajo respiratorio, va a hacer menos esfuerzo y va a adquirir, digamos, mejor estabilidad hemodinámica, ya que este paciente no va a hacer esfuerzo por respirar y por ende no va a tener presiones negativas que colapsarían el sistema vascular, sobre todo del lado derecho del corazón. Respecto a lo que es comodidad frente al BNI, es un paciente que va a estar más cómodo porque no va a tener cierto grado de claustrofobia. El BNI sí tiene una máscara bastante cerrada, con flujos altos que ingresan a través de estos sistemas y muchos pacientes no lo toleran, ¿no? En cuanto a las indicaciones de la cánula de alto flujo, ya están establecidas, ¿no? Tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, el COVID-19, hoy en día se utiliza bastante, ya lo ha establecido también el Sudan Safe Campaign con un nivel de evidencia alto. Se utiliza también la prooxigenación como una maniobra de intubación traqueal, en la oxigenoterapia durante procedimientos invasivos, aquellos pacientes que están sedados y todos, y en las cuales se le deprime y necesitan pues, estar sedados, sobre todo para procedimientos endoscópicos. Se utiliza también bastante el CAF. En insuficiencia cardíaca ha ganado bastante espacio, en el EPOC es elevado también, y la indicación hoy en día es utilizarlo sobre todo fuera de la unidad de cuidado intensivo, ¿no? En áreas de hospitalización general es un equipo que es fácilmente manejable, no requiere mayor, digamos, soporte, lo puede manejar el médico que está a cargo, en apoyo con la enfermera que va a estar de manera permanente. Así que es un equipo que es fácilmente manejable, solo requiere proveer, tener un flujómetro adecuado, tener un cloruro también al alcance, tener los sistemas de termostato, digamos, con las temperaturas adecuadas para que ingrese oxígeno húmedo hacia el paciente.
¿Qué hay respecto a las recomendaciones establecidas por el Consenso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos? Ellos sacan un consenso también con motivo del COVID, en la cual establecen pues criterios clínicos y gasométricos respecto a qué utilizar o cuándo utilizar estos sistemas no invasivos. Acá están incluidos lo que es la ventilación no invasiva y lo que es la cánula de alto flujo. Entonces, ellos mencionan de que los criterios clínicos podrían ser desde una disnea moderada grave, con signos de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico, ¿no? O sea, aquellos pacientes en los cuales con la oxigenoterapia convencional se ve que no hay una necesidad o una satisfacción adecuada, sobre todo no viendo lo que son los niveles de saturación, sino viendo cómo va el drive respiratorio, podríamos indicar que ya tiene criterio de ingreso a lo que es el soporte de ventilación no invasiva. Y cuando la frecuencia respiratoria está mayor de 30, obviamente es más tributario de un sistema no invasivo que la oxigenoterapia convencional. ¿Cuáles son los criterios gasométricos en estos pacientes? De que la PAFI esté por debajo de 200, que haya una necesidad de administrar oxígeno a mayor de 40%, o que su saturación sea por debajo del 92%, y se observe cierto grado de falla ventilatoria, ¿no? Ya con un pH por debajo de 7,35, con cierto grado de retención de CO2 que manifieste que este paciente está entrando en fatiga muscular y que ya no sea suficiente el esfuerzo que haga para pues, satisfacer sus necesidades básicas de oxigenación y esté comprometido con una retención de CO2. Las recomendaciones de los sistemas de respiración no invasivo que hace la Sociedad Española, ellos indican de que los objetivos para utilizar este tipo de dispositivos son titular la FIO2 para conseguir una saturación de oxígeno en torno al 95%. En caso de utilizar terapia de alto flujo, flujo superior a 50 litros por minuto si es posible, o iniciar, digamos, con 60 litros, seguir titulando. En caso de utilizar ventilación mecánica no invasiva, utilizar PIP alta, ¿no? CPAPs altos y presiones de soporte bajas, ¿no? El objetivo es tener volúmenes ideales exhalados de menores a 9 mililitros por kilo de peso para evitar mayor daño alveolar. Y en pacientes que concomitantemente tengan COVID y que tengan EPOC y en la cual se vea fallo respiratorio hipercápnico agudo o reagudizado, realizar pruebas terapéuticas con sistema de respiración no invasiva, como es los mencionados, especialmente el BNI, acá más se impone el BNI que la cánula de alto flujo, y estos pacientes no lo toleren, sean candidatos también, digamos, de manera temprana a lo que es la ventilación invasiva, ¿no? Entonces, acá ya se marcan pautas de qué momento utilizar los sistemas de respiración no invasiva, como lo ha venido trabajando el documento de consenso de la Sociedad Española. Pero ¿qué hay de la combinación de utilizar sistemas de ventilación no invasiva y posiciones pronas voluntarias? Hay muchísimos trabajos. Esto es un trabajo publicado el año pasado, el 2019. No era época de pandemia, pero se planteó utilizar cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva en pacientes con ARS moderado a severo. Y se concluyó pues de que la temprana aplicación de la posición prona con cánulas de alto flujo, especialmente en pacientes con ARS moderado y con una saturación mayor de 95, podrían ayudar a evitar que estos pacientes ingresen a la ventilación mecánica invasiva. De tal manera que se postula la siguiente estrategia de soporte, ¿no? En el nivel más bajo, ¿no? Se ve a la cánula de alto flujo. Un nivel un poco superior se ve la posición prona con cánula de alto flujo. Por encima de esto, la ventilación no invasiva. Y más allá arriba, quizás de manera ideal, la posición prona con ventilación no invasiva. No son candidatos para estos pacientes. El AR severo no se considera apropiado manejarlo con cánula de alto flujo, ni con NIP, ni con posición prona. Estos son trabajos publicados el año pasado, antes de la pandemia, y ya se veía, pues, digamos, la necesidad de utilizar estos dispositivos para evitar, pues, el ingreso de manera temprana a las unidades de cuidado intensivo a pacientes que se encuentran en área de hospitalización general. Esto es una publicación reciente, grupo de emergencia de Nueva York, en la cual trata de establecer que la posición prona de manera voluntaria y solo con oxigenoterapia
de apoyo, sin necesidad de dispositivos no invasivos, redujeron de manera importante la necesidad de ingresar a cuidados intensivos, ¿no? Acá se ve un grupo de 50 pacientes fueron incluidos. En el triaje se ingresaron con saturaciones de 80, se aplicó suplemento de oxígeno, llegaron a 84, y después de 5 minutos pasaron a posición prona y de manera voluntaria, mejorando hasta una saturación del 94%. Solo, digamos, hubo fracaso o una aceptación importante, sobre todo en más de 2/3 del grupo de pacientes, de tal manera que solo el 24% de este grupo de pacientes ingresaron a lo que es la ventilación mecánica invasiva. Así como estos trabajos, hay una serie de publicaciones a nivel internacional, cada UCI con una experiencia distinta. Muchos combinan lo que es la cánula de alto flujo con posición prona, como lo recomendaron el grupo chileno, el grupo español también. Otros evitan esos dispositivos no invasivos y van de manera inmediata y temprana a la ventilación mecánica invasiva, con el fin de acortar, digamos, mayor injuria alveolar por el hecho de que el paciente está en una cascada inflamatoria importante. Entonces, mis conclusiones serían, pues, de que la oxigenoterapia básica, si no logra objetivos fundamentales, utilizar de manera temprana la posición prona voluntaria, es importante, se ha demostrado beneficio fisiológico. Los fines de oxigenoterapia se miden con parámetros clínicos y de hipoperfusión tisular. No necesariamente este paciente tiene que estar saturando de manera óptima los parámetros que están establecidos. La CAF es una estrategia no invasiva importante para frenar lo que es el CARS conocido hoy. Y la decisión de intubar un paciente va más allá del monitoreo oxigenatorio, sino criterios de esfuerzo ventilatorio, como lo estipulan las guías internacionales, y sobre todo ver si este paciente está entrando en fracaso ventilatorio por fatiga, por uso de músculos accesorios, sobre todo evidencia a nivel externo-cleidomastoideo cuando se ve cierta contractura, digamos, cierto esfuerzo, y ya es una indicación pronta a pesar de una saturación adecuada para el ingreso a la ventilación mecánica invasiva. Bueno, esas son mis conclusiones. Si tenemos preguntas para conversar con ustedes. Doctor Valverde, ¿qué impresión le merece o usted recomendaría el uso de estos dispositivos que son adecuados, las máscaras de buceo y con una Venturi, con una reservorio, los famosos snorkel? Eh, Mira, he visto poca aceptación, he visto bastante claustrofobia. Depende mucho del paciente, ¿no? Que se adapte esto. El snorkel es un CPAP adaptado, ¿no? Es un CPAP que lo han conectado a un flujómetro y que trata de ganar, digamos, flujo de aire en base a lo que aporta el sistema Venturi, ¿no? Acá también, no sé, de repente no sé cómo lo han usado, porque el hecho no es que el paciente tenga más oxígeno, sino que el paciente tenga flujo de aire o flujo de oxígeno de manera importante para lograr que este paciente pase por encima de los 70 litros y pueda tener, digamos, presiones, y a través de este snorkel que tiene una válvula de expiración y se le coloca una válvula de Lambú para lograr presiones de CPAP, tenga, digamos, presiones adecuadas. He visto errores creyendo de que programamos con el sistema de Venturi que tenga más allá de 30% o 40%, lo utilizamos, cuando es al revés, ¿no? Deberíamos utilizar el sistema de Venturi, el que tiene mayor turbulencia, el que tiene, digamos, aceptaciones para FiO2 de 24 a 30%. Es ahí donde gana más turbulencia y se llega a niveles de 50 a 60 litros, asociado a lo que te da reservorio, y podrías llegar a niveles de 60 a 70 litros, que es lo que se pide para que puedas alcanzar niveles de CPAP adecuados.
Entonces, a veces nos equivocamos. Son formas artesanales que lo han validado algunos grupos, sobre todo en Latinoamérica, y tienen éxito. Pero al parecer no lo hemos venido aplicando de la manera más correcta. Hemos utilizado el dispositivo que te da más FIO2, pero menos flujo, cuando es al revés, ¿no? Deberíamos utilizar el adaptador que tiene mayor turbulencia y que te da FIO2 bajo. Y en combinación con lo que te da la bolsa de reservorio, que te da hasta 15 litros, podríamos ganar flujos más allá de 70. Es una manera de poder tener mayor flujo, mayor presión y poder pues, lograr pues, que este paciente acepte niveles de CPAP por encima de 5, ¿no? Es una manera artesanal. Hay otros dispositivos de CPAP que lo ha fabricado y lo ha liberado la Mercedes-Benz, ¿no? Ellos han adaptado un dispositivo que al salir del empotrado del balón de oxígeno automáticamente gana flujo alto. Se conecta a través de un corrugado, una máscara, y ya tienes la seguridad de que ese flujo es de manera adecuada porque ha adaptado un dispositivo que ellos han fabricado y te da flujos altos y eso te garantiza que tengas un buen nivel de presión positiva, ¿no? Y un CPAP correcto también con una máscara que ellos conectan. Hay diversas formas que se está buscando, digamos, ganar presiones. Si no lo haces de esa manera, lo único que le estás brindando al paciente es oxígeno, oxigenoterapia. No le estás dando mayor presión porque el ambiente que has creado, tu microambiente que has creado con el snorkel, no tiene flujos adecuados y no vas a tener presiones adecuadas también para aplicarlo en el CPAP. Doctor, los pacientes normalmente pues no toleran la ventilación no invasiva, es un poquito complicado que toleren un snorkel o que toleren una máscara no invasiva. ¿Se podría usar desmedetomidina como un fármaco que le dé una sedación consciente o de repente fentanilo o algún otro fármaco y hacer lo que la guía de pseudoanalgesia llama sedación consciente Claro, para que tolere el paciente? claro, necesariamente las ventilaciones no invasivas las utilizamos con sedación light, ¿no? Que llegues a un RAS-2, que el paciente esté despierto, los estímulos, te dé, colabore contigo, lo tengas tranquilo, es importante, ¿no? Sentir la turbulencia del no invasivo no es nada agradable en un paciente, ¿ah? No sé si se han logrado ponerse, pero es una presión de aire que ingresa y a cualquiera le molesta y sobre todo tiene que estar sellado, ¿no? Hoy en día que estamos utilizando nosotros para ingresar a ver a los pacientes COVID y estamos utilizando estas máscaras 3M que nos hemos adquirido y que son faciales y te presionas alrededor para que no haya contacto con el exterior, es bastante complicado y eso lo tenemos algunas horas nosotros, ¿no? Lo tenemos 3, 4 horas de manera continua. Imagínate un invasivo que esté con su máscara y a presión, a cualquiera le causa molestias, es bien, bien, bien fastidioso. Pero bueno, con la sedación consciente, como dices tú, con la sedación light, ayuda bastante. Si utilizamos sedación consciente en pacientes que están con un invasivo. Con cánula de alto flujo, no, porque el paciente está de lo más tranquilo, no se siente fastidiado, no está en claustrofobia, no siente muchas molestias, el oxígeno ingresa de frente a la fosa nasal, le molesta así cuando abre la boca, sale el oxígeno o el aire a presión, ¿no? Hay que explicarle cuáles son los procesos para que pueda tolerar esto. Pero está permitido la sedación consciente en no invasivo y en alto flujo no es necesario sedarlo al paciente. Y el uso de Henle Ah, como han hecho los italianos, sí, de es más, repente es para los no claustrofóbicos. claro. Sí, justo estaba encontrando unas revisiones de Henle versus cánula de alto flujo. eh, es un microambiente más grande, pues, ¿no? O sea, te pones como un casco, no está a presión tu cara, hay presiones positivas aceptables, el paciente puede inclusive leer su celular, puede estar mirando, no se siente fastidiado, y inclusive lo reportan como de mayor comodidad que el alto flujo y tiene mejores, digamos, objetivos que la cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, los italianos son los que han trabajado más con el Henle
quizás podría tener mayor beneficio. Acá en el Perú no tenemos este dispositivo y no tenemos experiencia en eso. Lo otro sería que a veces también no contamos con la máscara exacta para la talla del paciente, ¿no? Normalmente tenemos una máscara S, ¿no? Y de repente el paciente requiere una máscara más grande, ¿no? Digamos ML, ¿no? Y son muy pequeñas y el paciente le molesta, ¿no? Eh, a veces fallamos, creo, por la interfase, más que todo, cuando colocamos una máscara oronasal, ¿no? Es mucho más fácil la cánula, ¿no, doctor? Mientras el paciente no esté cómodo, no te va a aceptar nada. O sea, es importante la comodidad del paciente, es importante tener una interfaz adecuada. Si no, no te va a durar, ¿no? Y vas a intubarlo hasta el fracaso, quizás es por este dispositivo y por la comodidad, más que porque el paciente no tuvo beneficio con el no invasivo, ¿no? Entonces, hay que evaluar todo eso, ¿no? Con el alto flujo hay mucha comodidad, ¿no? Pero, pero también no hay cánula de alto flujo disponible en todo Lima. No hay, ya este dispositivo está agotado, no hay importación, se está reutilizando. Y estamos utilizando CPAP, estamos utilizando un invasivo también, la UCI, ¿no? Estamos extubando, colocando un invasivo. Bueno, estamos protegidos, ¿no? No es lo indicado, no lo recomiendan las guías internacionales, pero no tenemos otra forma de frenar eso, ¿no? Estamos utilizando el no invasivo por el hecho de que no tenemos cánula de alto flujo. Estuvimos averiguando para cánula de alto flujo acá en Salud y Minray va a traer un lote de ventiladores que tienen el software para cánula de alto flujo. Ahora aparece en las primeras semanas de julio. También eso es lo único que encontramos, ¿no? No, la verdad, como usted dice, está totalmente agotado, ¿no? Sí. Y la mayoría de nuestros ventiladores que tenemos, o todos nuestros ventiladores prácticamente que tenemos, por lo menos acá en provincias, no tienen software para cánula de alto flujo, pues, ¿no? El ventilador Hamilton G5 tiene software de alto flujo. Hay que habilitarlo nomás. Es el único ventilador que he visto que tiene el sistema, aparte de los Servo, pues, que tiene Fisher-Paykel, que son los exclusivos en alto flujo. Y los demás no sé, o sea, de Minray no sé si tienen. Debería tener porque ellos tienen experiencia ahora en esto, ¿no? Nosotros tenemos en esa luz Servo y No averiguamos y tienen, no, no, no no, tienen, no, no no tienen, tiene, no se no tienen. puede, Ujú. ¿no? Colocar. Sí, Y el tema de conseguir las cánulas también es otro tema, ¿no? es otro tema. Más difícil, ¿no? Más Ujú. difícil. Doctor, ha sido muy buena su exposición, le estamos sacando bastante provecho. Creo que ha quedado claro que el criterio Te mecánico, que quería, la mecánica del paciente prima la oxigenación, ¿no? te Sí, sí, quería doctor. te quería agregar una cosa, porque ya que lo mencionaste, ¿no? He visto que están combinando la cánula binasal con el sistema, digamos, de reservorio, ¿no? Dicen que mejora la oxigenación del paciente y que muchos han salido. Eso no está descrito, ¿no? O sea, he visto por ahí que me han reportado eso, pero eso no está descrito. Eso yo recuerdo que hace muchísimos años lo vi alguna vez que lo utilizaron, pero no hay ninguna literatura que lo soporte, ¿no? Una cosa es la cánula nasal y otra cosa es el reservorio. Y la suma de los dos no te da más cosas, te da lo mismo que es el reservorio, ¿no? Entonces, no mejora en nada la posibilidad de evitar que el paciente ingrese a ventilación invasiva, ¿no? Acá lo que está establecido es la presión positiva con el no invasivo y la cánula de alto flujo que te da, digamos, una forma de CPAP light nomás a través de flujos altos de oxígeno que concentra a nivel del espacio muerto, pero más nada, ¿no? Y la posición prona, que ayuda bastante, ¿no? La posición prona voluntaria que ayuda bastante, ¿no? Consciente, la posición prona consciente. Eh, sí, con el COVID hemos empezado a hacer bastante posición prona voluntaria. Antes queríamos que cumpliera los criterios de Proceva, ¿no? Mm, El PIC que tiene Proceva, el PAFI que tiene Proceva, ¿no? Y todo para pronar, ¿no?
Entonces, se ha probado pronar 72 horas, como usted dice, ¿no? El problema es con las lesiones que acaba el paciente, ¿no? Pero ves que hasta las 72 horas que lo tenías pronado, la oxigenación iba de maravilla, ¿no? Pero una vez que lo volteas, ya todo se viene abajo, ¿no? Todo se Entonces, viene abajo. Todo se sí, viene sí. abajo y también se está utilizando medidas que no están escritas, ¿no? Como nuevamente hacer una segunda pronación en un paciente que hace un fracaso a la primera, ¿no? O sea, no sé, nosotros los peruanos somos, digamos, somos bastante creativos, pero cuando mencionamos de que estamos haciendo una segunda pronación por 72 horas a un paciente que hizo un fracaso después casi después de 24 horas de supinarlo, no está escrito, pero lo estamos haciendo también, es cierto, son experiencias nuestras, ¿no? Y va Eh, lo- mejor a lo- veces, ¿no? Y va mejor también, y va mejor. lo que podría yo acotar a lo que usted estaba diciendo, que es que la cánula binasal y la máscara de reservorio, las dos son de bajo flujo. O sea, Sí, nunca voy a llegar a un alto flujo con ninguna de las dos, por ¿no? Por eso la supuesto, combinación es con la Venturi, ¿no? así es. Entonces, lo que voy a dar es más oxígeno, de repente va a oxigenar más, pero igual me va a hacer pesil y me va a traer más complicaciones, el pulmón se va a dañar más y el paciente va a acabar igual intubado y conectado a una ventilación mecánica invasiva, ¿no? No va a ayudar en nada. La Podría intención, solucionar temporalmente la oxigenación. la intención, más que saturación, es que el paciente no haga un trabajo respiratorio forzado, que no haga mayor compromiso muscular. Hasta el último, el paciente puede estar saturando bien, pero puede tener una mala mecánica ventilatoria, y eso es lo que tenemos que evaluar primero nosotros, ¿no? Y eso sí se ha, digamos, evidenciado mejora con el uso de sistemas de presión positiva, ¿no? Con presión positiva, porque se redistribuye, se hace apertura alveolar, hay mejor distribución de flujo sanguíneo, ¿no? La cánula también tiene, digamos, la posibilidad de tener cierto grado de CPAP, ¿no? Tiene menor espacio muerto, el paciente mejora su drive respiratorio. Entonces, sí tenemos ventajas sobre esto que por la oxigenoterapia simple, ¿no? Que ya no lo practican, digamos, la oxigenoterapia simple ya no lo practican en muchos países europeos. De frente ingresan a lo que es el alto flujo o el CPAP si tienen un sistema cerrado de presión negativa, ¿no? Es que podría haber bastante beneficio con la ventilación mecánica, con la presión positiva precoz, ¿no? Y la cánula de alto flujo es ventilación mecánica, Ujú, al final no invasiva, da presión positiva, como usted lo ha explicado. Entonces, ayuda más que dar oxigenoterapia, ¿no? Eh, ujú. usarlo de manera precoz yo creo que iría mejor que usar una máscara de reservorio, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos bastante limitados y a veces queremos ya usar ventilación no invasiva cuando el paciente está haciendo esfuerzo con los esternocleidomastoideos, pero quizás también ahí la chance no sea mucha ya y quizás el porcentaje de falla ahí con la ventilación no invasiva sea mayor, ¿no? Que Ujú. si yo la iniciara antes, ya cuando está requiriendo FIO2 alto y de repente tiene un PAFI bien bajo, ¿no? En vez de una máscara de reservorio, ¿no? Como de repente lo hacen en otros países, ¿no? Ujú. Sí, es correcto. Bueno, no sé, acá en Lima no todos tienen sistemas de presión no invasiva, ¿no? No todos tienen, ¿no? Eso está limitando mucho el uso digamos, de equipos en área de hospitalización general. Se está utilizando muy poco, ¿no? Los servicios de neumología de mi hospital tienen alto flujo, tienen 2 equipos, creo, y uno que teníamos nosotros, y con eso ellos están manejando a los pacientes que en muchos casos han tenido éxito, ¿no? Han evitado que ingrese a UCI. Pero hay muy poco equipo, pues, ¿no? Hay muy poco equipo. Lo ideal sería tener un CPAP por lo menos artesanal, a ver si puede haber alguna respuesta, porque las UCIs acá en Lima están bastante colapsadas, ¿no? Muchos pacientes, ¿no? Acá en ICA sí no contamos mucho con dispositivos de ventilación no invasiva, lo único que tenemos de repente como interfase es la máscara oro-nasal y a Ujú, veces la tenemos no de la digamos, eh,
no de la talla del paciente, ¿no? Entonces, al no tenerla de la talla del paciente, quizás el paciente no la va a tolerar, ¿no? Entonces, no tenemos de medetomidina tampoco, que creo que sería el fármaco ideal para que el paciente tolerase, ¿no? Entonces estamos bastante limitados, mayormente fallamos a la ventilación no invasiva, mayormente fallamos cuando colocamos un snorkel, cuando colocamos una máscara oronasal, y casi todo ya está respiratorio, ventilación mecánica, así, ¿no? No, no podemos hacer uso mucho de la ventilación no invasiva. Doctor, Ojalá muchísimas que, gracias. Muchísimas ya, gracias. a ustedes, Jesús, Muchas gracias, doctor Valverde. a ustedes por la Eh, invitación y para colaborar cuando lo deseen, ¿no? Estamos en días difíciles, pero ahí hay un tiempo como para preparar el tema. es un honor siempre conversar con usted, que nos dé unas charlas. Lo vamos a seguir molestando. Eh, cuando pueda, usted es iqueño. Ujú. ¿Quién mejor que un iqueño para ayudarnos en Claro que sí. esta pandemia, ¿no? Sí, claro que sí. Quizás muchos de los ponentes que tenemos son de primer nivel. El Colegio Médico se está preocupando bastante por hacer este tipo de charlas, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Que se capaciten los médicos, pero no tenemos muchas personas a las que podamos invitar de la calidad de usted y que sean de ICA, ¿no? Que le van a poner de repente mucho más ganas a lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo les felicito a ustedes Ya por lo el hemos interés de... comprometido al doctor José Vallejos también, Ah, ya, pequeño claro, también. Joseph, claro que Ah, sí, Joseph, sí, claro que sí, buen elemento, buen elemento. él va a estar con nosotros también. Qué bueno. Bueno, yo les agradezco por la invitación, gracias por reconocer digamos, el trabajo que venimos haciendo a la distancia. Mucho es la experiencia que tenemos en estos pacientes. Bueno, para colaborar siempre con el Colegio Médico de ICA, ¿no? Les agradezco la invitación y seguro que vamos a estar en otro tipo de reuniones académicas también. Gracias a ustedes, Jesús, gracias al Colegio Médico, gracias al doctor Julio Torres, a todos los amigos de allá de ICA. Muchas gracias, doctor Valverde. Muchas gracias a nombre del Colegio Médico y a nombre de la filial de SOPEMI que tenemos acá en ICA. Claro que sí, Jesús. Un abrazo a todos ustedes. Al doctor Franco mío también por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ok, Muchas gracias. hasta luego, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a los asistentes a la charla. Yo creo que les va a servir de mucho, les va a servir de mucho. Muchos intensivistas no están trabajando en las UCIs acá en ICA. Las UCIs están siendo manejadas por médicos internistas. Estas capacitaciones, algunos ya con experiencia, otros recién están haciendo experiencia. Entonces yo creo que estas capacitaciones les están sirviendo bastante. Espero que, que se sigan haciendo capacitaciones de UCI, lo necesitamos bastante. No solamente por parte del Colegio Médico se van a hacer, ya lo estamos coordinando por parte de SOPEMI mismo, ¿no? De la filial. Muchas Ujú. gracias, hasta luego. Buenas noches. Listo, doctores. Gracias, Jesús Estamos. Valverde y Jesús Gracias, Jauregui, gracias, por el gracias, apoyo. Ya, gracias. esperamos seguir coordinando para algunas otras exposiciones. Ya, Listo. Un abrazo. Cuídense. cuídate. Saludos a la familia. Saludos, doctor Torres. Chao, Jesús. Nos vemos. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Listo, doctores. Que tengan buenas noches. Chao, gracias.